Buenos días, jóvenes, buenos días. ¿Cómo estamos? Espero que muy bien, espero que todo siga bien. Pues primeramente agradecerles a todos ustedes el que nos acompañen a este nuevo cafecito. Cafecito de hoy, 23 de noviembre. Salud, Juan Carlos. Cafecito. Donde fíjense que para este lunes preparamos una plática así muy general, pero que nos sirva como de introducción a esto que viene nuevo, ¿no? Se publicó la tercera modificación a la resolución miscelánea fiscal para 2020, donde lo fuerte de esta publicación es que se publican básicamente todas las reglas respecto a los famosos esquemas reportables. Reglas que son muy fuertes y que seguramente nos van a tener un impacto importante para el ejercicio 2021, que es cuando vamos a estar obligados a empezar a hacer estos reportes de los famosos esquemas que generen beneficios fiscales a las empresas. Y le agregamos también lo que viene siendo la iniciativa que presentó el presidente López Obrador se dice mucho para eliminar las outsourcing. Al final de cuentas no es una eliminación total, pero que en la práctica, por lo que dejan, pues básicamente es una eliminación, ¿no? O sea, entonces, vamos a tocar estos dos temas hoy. Para eso le pedí que nos apoyara aquí Marta Escobedo, que déjenme decirles algo que a lo mejor no he dicho algunas veces aquí en los cafecitos, pero Marta es muy importante en el desarrollo de estos cafecitos porque básicamente es la que proporciona todos los materiales, es la que estudia, es la que hace todo esto de los materiales de los cafecitos, ¿no? Nosotros nada más somos unos interlocutores realmente, pero Marta es la que nos ayuda con esto. Y le pedí precisamente a Marta que nos apoyara con el desarrollo de estos dos temas importantes. Nos debe llevar alrededor de una hora y voy a estar yo interactuando con Marta también ahí cuando sienta que necesitamos reafirmar o hacer algún comentario adicional. Así que Marta, muchas gracias de nuevo y pues ya el escenario es tuyo, ¿no? Adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos a este cafecito. Pues sí, vamos a estar comentando acerca de la tercera modificación a la resolución miscelánea fiscal y haremos también algunas precisiones, algunos puntos finos de lo que trata esta reforma tan mencionada del outsourcing, ¿no? Vamos a iniciar. Iniciamos primero con la tercera modificación a la resolución. Y bueno, con fecha del 18 de noviembre del 2020 se publica en el Diario Oficial de la Federación esta tercera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2020. Esta tercera modificación tiene reglas que se reforman, hay otras que se adicionan y otras que se derogan, como vamos a ver en el desarrollo de esta presentación. Si bien no se esperaba que la tercera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal tuviera tantos cambios, al menos eso fue lo que pensábamos al inicio, ya que la versión anticipada en la página del SAT solo contenía algunas reglas modificadas y lo concerniente a los estímulos fiscales por el Buen Fin. Pero a continuación mostraremos y desarrollaremos algunos de los puntos que creemos son los más importantes de esta modificación. Por ejemplo, yo creo que es de lo más importante de esta tercera modificación es la derogación de la regla 1.13, que es la de los esquemas reportables. Se deroga esta regla 1.13 que se denominaba obligación de los asesores fiscales y contribuyentes para proporcionar información para revelar los famosos esquemas reportables. Queda derogada, pero se publica todo un capítulo completo, el 2.22, que se llama de la revelación de esquemas reportables. Este nuevo capítulo dentro de la resolución miscelánea fiscal suple totalmente la regla 1.13 y conlleva, ya lo veremos más adelante, conlleva un mayor esfuerzo por parte del obligado
ya sea el asesor fiscal o también del contribuyente, para revelar el esquema reportable generalizado o personalizado. Además, especifica qué declaraciones se deberán presentar, que era donde a lo mejor teníamos algunas dudas de qué información es la que vamos a mostrar, en qué casos. Ya viene muy detallado todo eso. En dichas declaraciones, ¿qué es lo que vamos a proporcionar tanto el asesor fiscal o el contribuyente? Esto es, deberán enviar la descripción detallada del esquema reportable dependiendo de la fracción del artículo 199 del Código Fiscal de la Federación. Y aquí vemos un ejemplo así rapidito. Por ejemplo, si se tiene la obligación de cumplir con la revelación del esquema reportable que indica el primer párrafo, fracción 1 del artículo 199 del Código Fiscal. ¿Qué dice el artículo 199? Dice que se considera un esquema reportable cualquiera que genere o pueda generar directa o indirectamente la obtención de un beneficio fiscal en México y tenga alguna de las siguientes características. Alguna, o sea, puede tener todas o puede tener unas sí y otras no. Que evite que las autoridades extranjeras, y yo creo que esto es lo principal, intercambien información fiscal o financiera con las autoridades fiscales mexicanas, incluyendo por la aplicación del estándar para el intercambio autónomo de información sobre cuentas financieras en materia fiscal, a que se refiere la recomendación adoptada por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico el 15 de julio del 2014, así como otras formas de intercambio de información similares. En el caso del referido de estándar, esta fracción no será aplicable en la medida que el contribuyente haya recibido documentación por parte de un intermediario que demuestre que la información ha sido revelada por dicho intermediario a la autoridad fiscal extranjera que se trate. Lo dispuesto en esta fracción incluye cuando se utilice una cuenta, producto financiero o inversión que no sea una cuenta financiera para efectos del referido estándar, o cuando se reclasifique una renta o capital en productos no sujetos a intercambio de información. Entonces, si caemos en este ejemplo, en esta primer fracción, será necesario enviar al SAT en documento PDF la siguiente información, cumpliendo con lo establecido en la recién publicada regla 2.2, y en este caso aplica la 24. Ahorita las vamos a enlistar todas cuando lleguemos a ese capítulo. Tratándose de esquemas reportables generalizados como de personalizados, se deberá enviar en formato PDF, como dice aquí arriba, un diagrama que permita observar todas las operaciones, que son actos o hechos jurídicos, que formen parte del plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción y o recomendación que integran el esquema reportable, el país o las jurisdicciones donde se ubican o ubicarán los sujetos involucrados en el esquema reportable y bajo qué legislación se celebran o celebrarán las operaciones, que son actos o hechos jurídicos. Estos se especifican cada vez que decimos operaciones, que forman parte del esquema reportable. También se deberá enviar en formato PDF antecedentes y conclusiones que forman parte del contexto del esquema reportable, así como los argumentos jurídicos y las premisas de las cuales parte la interpretación jurídica. También deberemos enviar en formato PDF señalar detalladamente mediante qué operación u operaciones, productos financieros, instrumentos o inversión en concreto, se evita o evitará que las autoridades extranjeras intercambien información fiscal o financiera con las autoridades fiscales mexicanas. Señalar si con motivo de la implementación del esquema reportable los contribuyentes beneficiados o que prevén obtener el beneficio se auxilian o auxiliarán de personas físicas, entidades jurídicas o figuras jurídicas en el extranjero o en México, para evitar que las autoridades extranjeras intercambien información fiscal o financiera con autoridades fiscales mexicanas. Se deberá indicar la secuencia en la que se llevan o se llevarán a cabo las operaciones que conforman el esquema reportable. Se deberá indicar si los contribuyentes que obtienen u obtendrán el beneficio con motivo de la implementación del esquema reportable tienen o tendrán operaciones con personas o entidades financieras residentes en algún país o jurisdicción con el que México no tenga en vigor un acuerdo de intercambio de información o un tratado para evitar la doble tributación, o bien que no haya surtido efectos la Convención
sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal y su protocolo. Se deberá indicar el país o jurisdicción en donde se evita o evitará el intercambio de información. Pero además, tratándose de esquemas reportables personalizados, se deberá adicionar o se deberá revelar cuando menos esta siguiente información. Indicar la fecha exacta o fecha aproximada en que se llevaron o llevarán a cabo las operaciones, actos o hechos jurídicos que integran el esquema reportable, así como en su caso el valor consignado o estimado en dichas operaciones. Si los contribuyentes beneficiados se auxilian o auxiliarán de personas físicas, entidades jurídicas o figuras jurídicas en el extranjero o en México, indicar el nombre de la persona física o nombre, denominación o razón social de la entidad jurídica, así como su clave en el RFC o número de identificación fiscal, país o jurisdicción de constitución, país de residencia, su actividad o giro y su domicilio. Tratándose de figuras jurídicas, además, indicar el país o jurisdicción de creación y, en su caso, de registro. Y en caso de que las personas que participen o participarán en el esquema reportable sean partes relacionadas, se deberá manifestar dicha situación. Como ven, ¿qué es lo que quieren que indiquemos? Pues todo, ¿verdad? Sí, ahí si me permites hacer un comentario, Marta, ¿Sí? Es que realmente, así como Marta puso el ejemplo de la fracción 1 del artículo de los sistemas reportables, pues así vienen muchas fracciones, pues. Y cada una de las fracciones nos indica cómo debe de configurarse toda la información que debemos de enviar por cada uno de los esquemas reportables, ¿no? Entonces, la presentación de esta regla son ¿cuántas hojas, Marta? Son un chorrero de hojas, ¿no? Son como 80, creo. 4, ¿no? O sea, sí. De todos los esquemas reportables, ¿no? Entonces, y muchas de ellas son repetitivas porque en cada esquema pues le aplican ciertas reglas de información que debemos de presentar, ¿no? Entonces, pero realmente con el ejemplo que nos da Marta de esta fracción primera, pues realmente podemos ir asimilando cómo va a ser el futuro del asesor fiscal o del contribuyente al reportar estos famosos esquemas, ¿no? Entonces, debemos de estar muy bien preparados porque esto de los esquemas reportables llegó y llegó para quedarse y hay que tener mucho cuidado con esto. Recuerden que las multas son multas estratosféricas que debemos de tomar muy en cuenta. ¿Sí? Gracias. Así es. Ahora, en caso de que el asesor o el contribuyente no cuenten con la información y documentación señalada en las fracciones anteriores, bueno, se deberá manifestarlo bajo protesta de decir verdad, exponiendo los motivos y razones de ello, ¿no? Entonces, también más adelante veremos ese tipo de requisitos para hacer un informe acerca de cuando no tenemos información. Que digamos que no se cuenta con la información señalada, pero este nada más era un ejemplo de cómo quitamos la regla 1.13 y abrimos todo un capítulo, el 2.22. Pero bueno, siguiendo ya con la secuencia, otro de los cambios principales que tuvimos, o otro de los cambios que están en la modificación de la miscelánea, es la 2139, la regla 2139, el procedimiento que debe observarse para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales. El cambio es pequeño y decimos que ahora vamos a tener una opinión positiva y una opinión negativa. ¿Cuándo vamos a tener opinión positiva? Pues cuando el contribuyente esté inscrito y está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideren en los numerales del 1 a la 11 de esta regla. Ya lo traíamos, la regla ya la traíamos así, al igual que la parte negativa, que es cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideren en los numerales de la 1 a la 11 de esta regla. ¿Cuáles fueron? ¿Cuál es el cambio entonces? Bueno, el numeral 2 sufre un cambio y dice que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentación de las declaraciones anuales del ISR, la declaración informativa anual de retenciones del ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios. Básicamente queda igual, solamente que nos agregan la parte de ISR.
Aquí en la parte, dice, respecto de la presentación de los pagos provisionales del ISR y retenciones de ISR por sueldos, salarios y retenciones por asimilados a salarios, así como los pagos definitivos de ISR. Esta parte es la que adicionan, todo lo demás nos sigue quedando igual acerca de cuándo es positiva y cuándo es negativa. Ese es el cambio principal de esta regla 2139 en el numeral 2. Y nos adicionan el numeral 11, este numeral es nuevo. Y nos dice, este numeral 11 es la declaración anual informativa de los ingresos obtenidos y de las erogaciones efectuadas del régimen de personas morales con fines no lucrativos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 86, tercer párrafo de la ley del ISR, y la declaración informativa para garantizar la transparencia, así como el uso y destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación prevista en el artículo 82, fracción sexta de la ley del ISR, la regla 3.10.11 y la ficha de trámite 19 ISR. Esta declaración informativa para garantizar la transparencia, así se llama, declaración informativa para garantizar la transparencia, así como el uso y destino de los donativos recibidos y las actividades destinadas a influir en la legislación contenidas en el anexo 1A. Y pues esto viene de la mano también con la parte de las donatarias y las modificaciones que ya hemos platicado en cafecitos anteriores. Este nuevo numeral se adiciona a la parte de la opinión positiva para los contribuyentes. Marta, Mande. déjame, si te regresas una lamidita, porfa. Sí, nada más para hacer hincapié que para las donatarias autorizadas, el presentar esta declaración informativa para garantizar la transparencia y el uso y destino de los donativos es una declaración muy importante, que no solamente me conlleva a una situación de que puedo perder mi autorización como donataria autorizada, sino que también la multa por no presentar esta declaración ronda los 90,000 pesos. Entonces, tiene una doble sanción, pues me puede llevar a perder mi autorización como donataria autorizada y además me genera una multa que para las donatarias autorizadas, y digo, para cualquier persona, tener una multa de cerca de 90,000 pesos, pues no es algo así como que muy fácil de solventar, ¿no? Entonces, nada más hacer hincapié de que tengamos mucho cuidado con esta declaración informativa, que ahora también me va a sancionar para tener mi opinión positiva mi opinión de cumplimiento de manera positiva, ¿no? Adelante, Marta. Muy bien. Continuamos. Hubo otra modificación en la regla 2153. En esta regla debe de ser 2153, que es pago de créditos fiscales determinados. Aquí nos dice que para los efectos de los artículos 6, párrafo séptimo y 65 del Código Fiscal, los contribuyentes que cuenten con créditos fiscales determinados y controlados por la autoridad fiscal deberán solicitar el formato de contribuciones federales de acuerdo con lo señalado en las fichas de trámite 44 diagonal CFF, que se llama solicitud del formato para pago de contribuciones federales para contribuyentes inscritos en el RFC, o la 58 diagonal CFF, solicitud del formato para el pago de contribuciones federales para personas no inscritas en el RFC, contenidas en el anexo 1A según corresponda. Esa es una regla nueva también, ¿no? No la teníamos, entonces nos la están adicionando. Otra pequeña modificación sufre la regla 2215, es el procedimiento para restringir temporalmente el uso del certificado de sello digital para la expedición de CFDI y para subsanar la irregularidad o desvirtuar la causa detectada. La resolución a que se refiere el párrafo anterior. Aquí estamos hablando, esta es una adición a esta regla, y estamos hablando al párrafo anterior, que es donde nos dice que la autoridad nos va a emitir ya sea una respuesta positiva o una respuesta negativa, o sea, donde nos está diciendo si está bien lo que desvirtuaste y ya te libero tus certificados, o no está bien y ya quedan restringidos definitivamente tus certificados. Eso ya nos dice la regla actual, pero ahora nos dice que esa resolución se va a emitir dentro de los 10 días hábiles siguientes a aquel en el que se presente la solicitud de aclaración.
en que concluye el plazo para aportar datos, información o documentación requerida. O sea, también tenemos un plazo para aportar las pruebas, pero y esto también ya lo traíamos, solo que no nos decía en cuántos días la autoridad nos debe de responder, tanto positiva como negativamente. Ahora nos dice que van a ser 10 días, ¿no? Otra modificación la tenemos en la regla 2216, que es la vigencia de la contraseña de los contribuyentes del RIF. Y nos dice que para los efectos del artículo 17D del Código Fiscal de la Federación, la contraseña quedará inactiva cuando la autoridad detecte que los contribuyentes que tributan en el RIF en un periodo de 2 años se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos: no cuenten con actividad preponderante asignada en el RFC, y esto es no muy común, pero sí nos ha tocado ver casos de contribuyentes que tienen su RFC activo, pero no tienen una actividad. Entonces, si no tienes actividad, si no has emitido CFDI o no has presentado declaraciones periódicas relacionadas con tus actividades, puede ser que te inactiven la contraseña. También cuando no hayas realizado actualizaciones en el RFC cuando se hubiera colocado en los supuestos jurídicos para presentar los avisos respectivos. Entonces, cuando el contribuyente se coloque en alguno de los supuestos a que se refieren las fracciones anteriores, su contraseña queda inactiva. Se solicitará la activación de la contraseña de conformidad con la ficha de trámite 7/CFF, que dice solicitud de generación, actualización o renovación de la contraseña contenida en el anexo 1A. Eso también ya lo podíamos hacer, solo que ahora nos da la parte de la vigencia y aquí, ¿qué es lo que sugerimos? O sea, ya teníamos la parte de que se puede renovar la contraseña a través de los medios electrónicos, de las fichas de trámite, pero ahora nos da una parte como de vigencia, nos pone estos supuestos, pero además lo que nosotros recomendamos es tener activos los medios de contacto de nuestros contribuyentes. ¿Por qué? Porque si quiero renovar, si quiero modificar la contraseña, lo que normalmente me pide es, la primera pregunta es, ¿tienes firma electrónica? Pues no, no tengo firma electrónica, por eso quiero modificar o recuperar mi contraseña. Y lo segundo que me dice, si le digo no, no tengo fiel, me dice, entonces se te enviará una pregunta secreta a este correo electrónico. Y si no tengo correo electrónico, bueno, entonces el contribuyente deberá acudir al SAT por la contraseña, y ya sabemos que ahorita las citas en el SAT están bastante escasas, entonces que probablemente igual así sigan medio escasas. Entonces, si podemos ahorita actualizar medios de contacto, de corroborar los correos que estén ahí registrados, y sobre todo no caer en estos supuestos para que no nos inactiven las contraseñas del RIF y en general de los demás contribuyentes, tener actualizados los medios de contacto. Otra modificación, creo que importante, es de la regla 2719. Es el CFDI que podrá acompañar el transporte de mercancías. Esta regla también ya la tenemos, pero hay una modificación importante. Ya sabemos que podemos utilizar o que el CFDI que nos va a acompañar el transporte de nuestras mercancías es un CFDI de tipo traslado. Ya sabemos que va a llevar un valor 0, pero ahora la novedad es que nos incorporan el complemento que se llama complemento carta aporte. ¿Cuál es este complemento? Bueno, es un complemento que para tales efectos el SAT va a publicar en su portal y va a ser expedido por ellos mismos, y dice que va a contener ahí también el valor 0, la clave del RFC, en este caso dice que es la genérica a que se refiere la regla 27126 para operaciones con público en general, y en el campo de descripción se especifique el objeto de la transportación de las mercancías. Y lo mismo ocurre en las siguientes o en todos los casos en los que se debe de transportar mercancía. Llámese que sean mercancías de importación, llámese que me dedico, que soy una transportista, que me dedico al transporte ya sea terrestre, marítimo, aéreo, fluvial o de carga, también deberé expedir, como ya se hacía, el CFDI de tipo ingresos, que va a contener los requisitos establecidos en el artículo 29A de código, pero también se le deberá incorporar el complemento carta aporte.
Y lo mismo igual si se trasladan la parte de hidrocarburos, o sea, en cualquiera de los casos donde yo transporto mercancías, ya sabíamos cómo lo íbamos a manejar. La novedad de ahora es este nuevo complemento carta aporte. Yo lo estuve buscando todavía el día de ayer, todavía no hay nada específico, vamos a esperar a ver qué nos muestra el SAT con esto, ¿no? Marta, Mande. nada más aquí hacer un comentario, ¿no? El primero es que este complemento de carta aporte, desde hasta donde tengo entendido, todavía no está disponible, ¿no? Entonces, No, si todavía todavía no está disponible, pues obviamente todavía no es posible que lo empecemos a usar. Y la otra también es que el complemento, en el caso de que sean transporte de hidrocarburos o petrolíferos, es otro complemento adicional, ¿no? Que contendrá seguramente otras reglas, otras condicionantes, que tampoco está disponible todavía. Claro, nada Pero, más que aquí la regla nos dice que no relevó al transportista de acompañar lo que ya tenía de obligaciones, sino que esto digamos que es hasta ahorita adicional, ¿no? sí, y fíjate cómo separa la regla, separa el complemento donde se describen las mercancías y el CFDI de ingresos con el que cobra en su caso el transportista el concepto Los de flete servicios. correspondiente, ¿no? Entonces, son dos cosas diferentes, pero que tenemos que cuidar. Y en el caso de que sea mercancía de procedencia extranjera, pues tendrá que traer los anexos correspondientes también para comprobar la legal estancia en el país de esa mercancía, ¿no? Entonces, es importante que lo tomemos en cuenta. Muy bien. Muy bien. Otro cambio es la regla 72121, la expedición de CFDI a través de mis cuentas. Esta regla también ya la teníamos y aquí la diferencia, bueno, se las leo, dice que para los efectos de los artículos 29, primer y penúltimo párrafo, y 29A, tercer párrafo, en relación con el artículo 28, todos del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes del RIF cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior o en cualquier momento del ejercicio no rebasen de 2 millones de pesos, así como los contribuyentes que tributan conforme al artículo 74, primer párrafo, fracción 3 y título cuarto, capítulo 2, secciones 1 y 3 y capítulo 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, todo esto ya lo teníamos a excepción de que ahora nos separa la parte de que los RIF no rebasen de los 2 millones de pesos. Supongo que ya tuvieron a lo mejor algunos casos en el SAT donde como esto venía de corrido y nada más me especificaba que no hayan excedido de los 4 millones de pesos, a lo mejor tuvieron ahí alguna discrepancia y ahora, ¿qué hicieron? Nos separaron y nos dijeron, RIF que no rebase los 2 millones de pesos y ahora sí, artículo 74, primer párrafo, fracción 3 y título cuarto. ¿De qué estamos hablando aquí? Personas físicas, en este caso, o en el primer caso estamos hablando de agapes, estamos hablando de actividades empresariales y profesionales y también ya veníamos hablando en la regla original acerca de las personas físicas que tributen en plataformas tecnológicas, que es una de las partes nuevas de este año. Entonces, todo eso ya lo tenía, pero me decía que hasta no hayan excedido estos 4 millones de pesos. Ahora ya nos divide y nos dice, RIF, no te pases de 2 millones y todos los demás no pasen de 4 millones. Y entonces sí, podrán expedir sus FDI a través de mis cuentas y utilizando únicamente su contraseña. Esto es opcional, hay quienes quieren hacerlo a través de mis cuentas, pero con su firma electrónica, hay quienes dicen, no, yo me voy con la parte fácil y únicamente utilizo contraseña. Si lo hago únicamente con contraseña, bueno, a dichos comprobantes se les incorpora el sello fiscal, el sello digital del SAT, el cual hará las veces del sello del contribuyente emisor y son válidos pues para deducir y acreditar fiscalmente. Entonces aquí la única separación es la parte de mencionar los 2 millones para el RIF. Tenemos por ahí una manita levantada de Juan Carlos Osler. Adelante, Juan Carlos. Gracias. Buenos días, Martita. Buenos días. Bueno, nada más en la regla 2719 que estaba anteriormente, o 2719, nada más confirmar si este tema del complemento de la carta aporte afecta en algo el tema de que pues estos mismos comprobantes son los que se vienen utilizando sobre todo para proporcionárselos a la gente aduanal para pedimentos de exportación de contribuyentes agapes.
esto no se ve afectado para nada, seguiría igual, ¿verdad? Entiendo que es así, nada más es adicional en todo caso este complemento. Así es, a lo que estuve leyendo, lo que estuvimos investigando, este va a ser un complemento adicional, todavía no sale, pero va a ser, así como hemos incorporado en los FDI el complemento de traslado, en la parte del complemento, en la parte del CFDI de traslado, que incorporábamos un complemento diferente, así va a ser igual, nada más que ahora va a ser obligación para todos los FDI donde se transporte mercancías. Sí, en el caso de exportación, recuerda, Juan Carlos, que llevamos un CFDI de traslado, pero con un complemento de comercio exterior, que es diferente porque va a llevar lleva datos diferentes, pues datos del destinatario final de la mercancía en el extranjero y cosas de esas, pues. Pero son dos cosas diferentes. Ok, oye Pepe, pero aprovechando, es que ese CFDI de traslado, precisamente en la guía de llenado, cuando nos refieren, pues, ¿no? El tipo de CFDI que se debe anexar para el pedimento, bueno, más bien proporcionar para efectos del pedimento de exportación, se hace mención de que tratándose de mercancía en consignación, como es el caso de las exportaciones de mercancía, sobre todo de agricultores, se harán los términos precisamente de un CFDI de transporte de mercancía, y ahí es ahí donde se incorpora el complemento de comercio exterior. Entonces, la idea aquí es, si es para esos fines, ¿le aplica esta regla? Es decir, adicionalmente tendría que incorporarse otro complemento, en este caso de carta aporte, o es, como tú bien dices, es otra cosa y nada más llevaría el de comercio exterior. A eso va enfocado la pregunta, precisamente. Ahorita, Juan Carlos, en base a lo que dice la regla actual, yo creo que debe llevar los dos complementos, ¿eh? El complemento de la carta aporte porque la mercancía tiene un traslado en el país y el complemento de comercio exterior que serviría para efectos de hacer los trámites aduanales. Ah, Pero ok. yo creo que sí debe llevar los dos, ¿eh? Muy bien. Gracias. Ok. Seguimos ahora con la regla 2755, que es la expedición del CFDI por concepto de nómina por contribuyentes que utilicen mis cuentas. Y esto va ligado un poquito también con con la regla anterior que mencionábamos, ¿no? O sea, ¿cuál es la parte importante de aquí? Pues bueno, que si utilizo mis cuentas para mi CFDI, también puedo optar por llevar mi CFDI de nómina a través de mis cuentas en los mismos términos que llevo el CFDI de ingresos, egresos o pagos, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que para los efectos del artículo 29, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, en relación con los artículos 86, fracción 5, 94, fracciones cuarta, quinta y sexta, 99, fracción 3, 111, sexto párrafo y 112, fracciones sexta y séptima de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como la regla 27121, los contribuyentes que utilicen la herramienta electrónica disponible en el portal del SAT, que se llama Mis Cuentas, y que tributen conforme al artículo 74, fracción 3 y título cuarto, capítulo 2, que es lo mismo que decíamos acerca de las personas físicas. Aquí hay una pequeña modificación porque nos dice, así como las asociaciones religiosas y las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos, a que se refiere el título 3 del citado ordenamiento, podrán expedirse FDI por las remuneraciones que cubran a sus trabajadores, a quienes se les asimilen a salarios a través de mis cuentas, apartado mi nómina, sección recibo de nómina en el portal del SAT. A dichos comprobantes se les incorporará el sello digital del SAT, así como el complemento de nómina. Entonces, es básicamente ir de la mano con la modificación de la regla anterior. Aquí en la regla 2815, la regla de mis cuentas, nos dice que para los efectos del artículo 28, fracción 3 del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes del RIF, cuyos ingresos del ejercicio que se trate no excedan de 2 millones de pesos, así como los contribuyentes que conforme el título cuarto, capítulo 2, secciones 1 y 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que hubieran recibido en el ejercicio inmediato anterior ingresos de una cantidad igual o menor a 4 millones de pesos. Esta es parte de la modificación porque dice, deberán ingresar a la aplicación electrónica Mis Cuentas. Esta regla ya la teníamos, viene un poquito modificada la redacción, pero ahora
dice la parte deberán ingresar a la aplicación electrónica Mis Cuentas disponible a través del portal del SAT, para lo cual deberán utilizar su clave en el RFC y contraseña. Asimismo, los contribuyentes que tributen conforme al artículo 74, primer párrafo, fracción 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que hubieran recibido en el ejercicio inmediato anterior ingresos de una cantidad igual o menor a 4 millones de pesos, o que se inscriban en el RFC en el 2020 y estimen que sus ingresos no rebasarán la citada cantidad, así como asociaciones religiosas que tributen conforme al título 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, podrán optar por utilizar la aplicación de referencia. Entonces, aquí ya tenemos a lo mejor una nueva obligación, la parte de que deberán ingresar a la aplicación electrónica Mis Cuentas, pero tiene algunos beneficios que también vamos a ver en una de las reglitas un poquito más adelante. ¿Qué es esta? La regla 28121, que es la facilidad para los contribuyentes, personas físicas, de no llevar contabilidad electrónica y DIOT. Las personas físicas que tributen conforme al capítulo 2, secciones 1 y 3 y capítulo 3 del título 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ingresos totales del ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de 4 millones de pesos, o que inicien actividades en el ejercicio y estimen que sus ingresos obtenidos en el mismo no excederán de la cantidad señalada, quedarán relevados de cumplir con las siguientes obligaciones. ¿Cuáles obligaciones? Enviar contabilidad electrónica e ingresar de forma mensual su información contable en términos de lo señalado en el artículo 28 de Código y presentar la DIOT. Aquí se adiciona, o la novedad es que se adiciona la fracción 3, que es de los ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de Internet mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares. Déjame hacer un comentario ahí en la anterior, por favor. Okay. Ahí en la anterior, aunque esta es una facilidad, en la práctica nos ha tocado muchas veces el caso de que la B32, la constancia de cumplimiento, nos sale negativa por las DIOT, a pesar de que estamos bajo esta modalidad y que es una regla que ya existía, que como bien dices, la novedad es que se adicionó a la sección 3 de las plataformas tecnológicas, pero a pesar de que ya existía y que ya se tenía esa facilidad, de repente el SAT te manda la opinión de cumplimiento de forma negativa por la cuestión de las DIOT. Entonces hay que hacer un caso de aclaración donde le tengamos que decir que en base a la regla 28121 de la resolución miscelánea, no estoy obligado a presentar esa DIOT, ¿no? Porque estoy apegado a este esquema de mis cuentas, ¿no? De cumplir a través de mis cuentas. Y sí es importante hacerlo porque posteriormente, bueno, en algunos casos sí sale más rápido presentar la DIOT y que me liberen o limpien la opinión de cumplimiento, pero entonces cada mes lo tengo que estar haciendo, y si lo hago, entonces la autoridad da por hecho que tengo la obligación y que lo tengo que seguir haciendo, y entonces cada mes se vuelve un círculo vicioso, pues cada mes me sigue saliendo negativa por la parte de la DIOT, etcétera, etcétera. Entonces sí es importante hacer el caso de aclaración y pues quedar relevado, aprovechar esta facilidad también que se tiene. Ahora, esta es una nueva regla, que es la 2.12.15, la aclaración de cartas, invitación o exhortos de obligaciones omitidas. Y dice, cuando las personas físicas o morales reciban una carta, invitación o exhorto, mediante el cual cualquier autoridad del SAT solicite se acredite el cumplimiento de la presentación de declaraciones a que está sujeto de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables por algún impuesto, concepto, periodo y ejercicio, podrán realizar la aclaración correspondiente ante la administración desconcentrada de recaudación más cercana a su domicilio fiscal, de conformidad con lo establecido en la ficha de trámite 128/CFF, aclaración de requerimientos o carta invitación de obligaciones omitidas contenida en el anexo 1A. Lo dispuesto en la presente regla no será aplicable tratándose de las cartas invitación o exhortos emitidos por la Administración General de Grandes Contribuyentes. Entonces esta regla es nueva, no la teníamos, y es el cómo vamos a aclarar estas cartas invitación o exhorto de obligaciones omitidas.
Aquí la regla 214.1 tiene una modificación y dice, para los efectos de los artículos 66 primer párrafo y 66A del Código Fiscal de la Federación y 65 de su reglamento, la solicitud para pagar en parcialidades o de manera diferida las contribuciones omitidas y sus accesorios y o los aprovechamientos y sus accesorios distintos a los que se causen con motivo de la importación o exportación de bienes o servicios, ya sean determinados por una autoridad o los que deriven de la presentación de una declaración, se presentará de acuerdo a lo señalado en la ficha de trámite 103 diagonal CFF. Esta regla ya la teníamos, la ficha de trámite se llama solicitud de autorización para pagar adeudos en parcialidades o diferido, y está contenida en el anexo 1A o en su caso a través de los medios autorizados por el SAT a las entidades federativas. Esto se hace en cualquier momento después de haberse notificado los créditos fiscales y para el caso de autodeterminaciones o correcciones, la solicitud se podrá presentar con posterioridad a la presentación de la declaración. Esto ya lo teníamos, aquí la novedad es que ya especifica la parte de no nada más el crédito fiscal puede ir a plazo, sino también los accesorios, y pues viene muy textual, ¿no? Accesorios y o los aprovechamientos y sus accesorios distintos a los que causen con motivo de la importación o exportación de bienes o servicios, ya sea determinados por una autoridad o los que deriven de la presentación de una declaración. Ahora sí, entramos en el capítulo 222 que les mencionábamos al inicio, que es el de la revelación de esquemas reportables. Como ya comentamos al inicio, se publicó todo un nuevo capítulo dentro de esta modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal 2020, que se llama Revelación de Esquemas Reportables. Es un capítulo extenso y pues nos da más obligaciones a cumplir. Y aquí tenemos el listado de las nuevas reglas aplicables publicadas en dicho capítulo. Todas estas es cada una de las reglas, no las traemos todas desglosadas, pero con el puro título nos damos una idea de qué se trata. Por ejemplo, tenemos una declaración informativa para revelar esquemas reportables generalizados y personalizados. Podemos presentar complementarias. La segunda nos da la opción para presentar una complementaria por modificaciones al esquema reportable revelado. También tenemos una declaración informativa complementaria presentada por los asesores fiscales liberados de la obligación de revelar esquemas reportables. Entonces va a haber asesores fiscales que no van a tener esta obligación de revelar esquemas reportables y entonces aquí es donde los vamos a informar. También tenemos una obligación que ya las mencionábamos al inicio, que es la descripción detallada del esquema reportable a que se refiere el artículo 199. La descripción detallada, y ahora sí vienen del artículo 199, cada una de las fracciones viene bien detallada o viene específica en cada una de las fracciones de este capítulo. Si se fijan, todas estas es por cada una de las fracciones, o sea, todas estas obligaciones a lo mejor no me aplican todas en una sola, sino que tendría que ubicar la fracción que me corresponde para saber cuál es esa descripción detallada que voy a mencionar o que voy a revelar, ¿no? Dentro del mismo capítulo 222, el punto 2223 es la que nos habla de la constancia de liberación de la obligación de revelar esquemas reportables. O sea, sí va a haber quienes no van a revelar nada. Y dice que para los efectos del artículo 197, sexto y último párrafo del Código Fiscal, los asesores fiscales que revelen esquemas reportables a nombre y por cuenta de otros asesores fiscales deberán emitir a cada uno de estos últimos una constancia de liberación de obligación de revelar esquemas reportables. Estas constancias a que se refiere esta regla constituyen un convenio celebrado entre particulares, por lo que el contenido y el alcance de la liberación de la obligación antes señalada es responsabilidad de los asesores fiscales que emiten y reciben dichas constancias. Entonces, al final sí se revela, pero va a haber asesores que a lo mejor digan, a mí no me corresponde porque yo no desarrollé, yo soy asesor fiscal, pero yo no desarrollé ningún esquema, y entonces el que sí los desarrolla, él es el que manda toda la información, pero a mí me dan una constancia de liberación.
Si se fijan, también tenemos, estas ya son de las últimas reglas de este capítulo, tenemos mecanismos tendientes a evitar la aplicación del artículo 199 del Código Fiscal, y la misma regla nos va especificando cuáles son esos mecanismos que la autoridad va a considerar como que los estoy utilizando para evitar la aplicación de este artículo y evitar revelar los esquemas. También nos tiene una regla donde nos describe esos mecanismos tendientes a evitar. O sea, primero nos dice cuáles son y luego me los describe. Y nos da también una constancia de esquema no reportable o de existencia de impedimento legal para revelar un esquema reportable. Si recuerdan en el ejemplo que decíamos al inicio, teníamos una opción para decir, es que yo no tengo información. Entonces, hay una constancia de esquema no reportable o de existencia de impedimento legal para revelar un esquema reportable, y está bien, nos dice la autoridad. Ok, entonces los asesores fiscales que consideren que un esquema que genera o generará beneficios fiscales en México no es reportable de conformidad con el artículo 199 de Código, por virtud de que el plan, proyecto, propuesta o asesoría no tiene alguna de las características establecidas en el dicho artículo, o bien porque consideren que existe un impedimento legal para la revelación del esquema reportable, deberán expedir una constancia de esquema no reportable o de existencia de impedimento legal para revelar un esquema reportable, de conformidad con lo establecido en la ficha de trámite 301/CFF, y se llama constancia de esquema no reportable o de existencia de impedimento legal para revelar un esquema reportable contenida en el anexo 1A. Entonces, sí se puede no reportar en algunos casos aquí, pero también tenemos unos requisitos y también tenemos que decir, no te puedo reportar porque o estoy impedido o yo siento que no es un esquema reportable. Ahora, también está la parte dentro de las reglas donde la autoridad me va a solicitar información adicional, ya sea a los asesores fiscales o a los contribuyentes. Y la última regla que tiene este capítulo 222 es la declaración informativa para proporcionar los datos de los contribuyentes a los cuales se les comercializó un esquema reportable generalizado o personalizado. Entonces, son muchas informativas al final de cuentas, ya sea para revelar el esquema y también para la parte de la solicitud de información, la parte de la declaración informativa, donde digo, a esto se les hizo un esquema reportable, ya sea generalizado o personalizado. Entonces, hay que tener cuidado con esta regla. Hay que estudiarla un poquito más. Esperemos que salgan realmente las fichas estas de trámite que nos dice la autoridad. Vamos a ver cómo va avanzando todo esto, pero sí traemos varias obligaciones adicionales, tanto asesores como contribuyentes. Sí, Marta. Mande. Déjame hacer un comentario ahí respecto a estas reglas, ¿no? De la anterior, por favor. Sin duda alguna que suena interesante la regla esta que comentas ahorita, donde cabe la posibilidad de que podamos no reportar un esquema, ¿sí? Que haya una constancia de exención de reportar ese esquema. Pero habría que ver qué es lo que nos dice la ficha de trámite, esa 301. ¿Por qué? Porque fíjense bien, yo siempre he pensado que los esquemas reportables pues no deberían de existir, pues, porque todas las planeaciones fiscales que en teoría debemos o estamos implementando en las empresas, pues tienen una normatividad dentro del marco de la ley. Entonces, no creo que haya una planeación fiscal que salga del esquema de la ley. Entonces, porque entonces si está fuera de la ley, entonces no se llama planeación fiscal. Pues, entonces, ese es un dato muy importante que además, si a eso le agregamos que hay circunstancias como, por ejemplo, hay una ley de protección de datos personales de todas las personas en México. Entonces, si yo voy a revelar datos de personas, pues debo de tener también autorización de las personas que intervinieron para poder dar su información.
Entonces, vienen una serie de cosas jurídicas que debemos de considerar. Además, recordemos también que dentro de toda la estructura de los esquemas reportables, cabe la posibilidad de que si el asesor y el contribuyente se ponen de acuerdo y el contribuyente está de acuerdo en ser él el que debe de reportar los esquemas, entonces liberamos de la obligación al asesor, ¿no? No quiero decir con esto de que nos lavemos la mano y que entonces la empresa sea la que reporte, pero sí es muy importante esperar esta ficha de trámite 301, porque me parece que puede ser una salida importante y habría que ver con los abogados también si puedo yo sustentar el impedimento legal en base a que no tengo autorización de los terceros involucrados en revelar sus datos, ¿no? Entonces, habría que checar. Muy bien. Así es, estaremos pendientes también de lo que salga en relación a todo esto, ¿no? Las fichas de trámite que mencionan, a lo mejor también las informativas que se tienen que enviar, en qué formato van a ser, realmente qué datos va a pedir, cómo los vamos a obtener, si después se podrán sistematizar, ya veremos, ¿no? Dependiendo de cómo vaya avanzando. Ok. Continuamos y ahora estamos con la regla 3.10.11 que se llama información relativa a la transparencia del patrimonio y al uso y destino de los donativos recibidos y las actividades destinadas a influir en la legislación. Ya sabemos que esto va de la mano con las reglas que mencionábamos anteriormente y con las modificaciones que también ya se han hecho y que se han mencionado anteriormente en otros cafecitos. Y aquí básicamente es el cambio de nombre de la declaración informativa. Ya teníamos esta regla y la informativa tenía un nombre diferente y ahora se llama declaración informativa para garantizar la transparencia del patrimonio, así como el uso y destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación. Entonces es básicamente la misma regla, lo único que nos cambia es el nombre de la informativa, para no pensar que son dos informativas diferentes, ¿no? Es la misma informativa. Otra modificación hay en la regla 3.13.14, que es la del abandono del RIF. ¿Cuáles son? Es importante mencionar que la regla 3.10.15, las causas de revocación de la autorización para recibir donativos deducibles, es una regla que se encuentra derogada ahora con esta tercera modificación. Y pasando a las 3.13.14, dentro del abandono, esto se llama abandono del RIF. Aquí tenemos cuáles son las causas para abandonar el RIF. Esta regla también ya la teníamos. ¿Y cuáles son esos efectos? Bueno, aquí es básicamente igual. Nos separan y nos dicen quiénes se encuentran tributando en el RIF y cuándo no aplica la parte de separación o la parte de abandono del RIF. Y cuando salió toda la parte de los contribuyentes que van a estar en plataformas tecnológicas, había duda acerca de si podía ser RIF y plataforma tecnológica, o si ya pasaba en automático actividad empresarial y profesional. Aquí ya nos especifica y nos dice que, número uno, no voy a abandonar el RIF cuando haga alguna actualización de obligaciones fiscales, siempre y cuando cumpla con las reglas de seguir estando en el RIF, ¿no? Entonces, si estoy en el RIF y hago modificación de obligaciones fiscales disminuyendo las obligaciones del RIF, puedo seguir tributando en el citado régimen. Ahora, cuando aumento nuevamente dichas obligaciones, si cumplo aún con la parte de los ingresos, con la parte de todo lo demás, sigo estando en el RIF sin ningún problema. Ahora, los plazos previstos en las citadas disposiciones legales continuarán computándose durante el periodo en que los contribuyentes dejen de tributar en el RIF, aplicando en su caso la reducción o disminución de los porcentajes según corresponda. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, si soy RIF y suspendo obligaciones, el año sigue corriendo y los beneficios acerca de las reducciones siguen corriendo también. Entonces, hay que tener cuidado con eso en el caso de la suspensión y en el caso de las demás actividades, sí puedo ser plataforma tecnológica y sí puedo ser RIF también. Y aquí está. En la regla 3.13.23 también lo vuelven a mencionar, que dice obtención de ingresos distintos a los de la actividad empresarial no implica la salida del RIF. Y es muy específica, nos dice para qué efectos
y siempre y cuando no rebasemos los montos de los 2 millones de pesos para tributar en el RIF, los ingresos que se obtengan distintos a la actividad empresarial, y vienen las fracciones y los artículos en los que podemos checar esta parte. Siempre y cuando no rebase los 2 millones y siga cumpliendo, puedo tener ingresos distintos a la actividad empresarial, pero eso no implica precisamente la salida del RIF. Hay ocasiones en las que la misma página del SAT no nos permite hacer alguna modificación, o no nos permite y nos saca en automático. Hay que ver por qué. Se puede acudir con la autoridad para que hagan este tipo de aclaraciones, pero no necesariamente es la modificación la que me saca del RIF. A lo mejor ya me salí por otras cuestiones y aún no me he dado cuenta, la autoridad ya lo detectó y la autoridad me saca del RIF, ¿no? Pero no es por este tipo de cuestiones. Si respeto los tiempos, si respeto los importes, puedo seguir tributando, como ya dijimos, ¿no? Ahora, estos contribuyentes del RIF quedan relevados del buzón tributario. Esto en la regla 3.1327, y me dice que para los efectos del artículo 17K, tercer párrafo del Código Fiscal, los contribuyentes que tributen en el título cuarto, capítulo 2, sección 2 y sección 1, que únicamente tengan ingresos conforme a la sección 3 de la ley del ISR, quedan relevados de la obligación de realizar el trámite de habilitación del buzón tributario y registro de mecanismos de comunicación como medios de contacto. ¿Quiénes son estas personas? Pues incluye a las plataformas tecnológicas que son dentro del RIF, entonces quedan relevados del buzón tributario. Y por último, pues tenemos todo un capítulo, el 11.5, que es del decreto por el que se otorgan estímulos fiscales para incentivar el uso de medios de pagos electrónicos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 6 de noviembre del 2020. Este es el capítulo. Aquí nada más menciono algunos comentarios donde se aprovecha la parte esta de el Buen Fin. Este es el capítulo donde se pueden encontrar las cuestiones, ¿no? No sé si tengan algún comentario para ya pasar a la parte de la reforma en materia de outsourcing. Nada más comentar, Marta, que por ahí puse en el chat ya del Zoom, puse las fichas de trámite, ya andan circulando en la red ahí las fichas de trámites, ahí mismo en el chat las pueden descargar. Muy bien. Muy bien, bueno, pues ahora ya analizando un poquito más las reglas, ya ahora vamos a pasar a la mencionada propuesta de reforma en materia de outsourcing. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer en su conferencia mañanera de prensa del 12 de noviembre del 2020 la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley del Seguro Social, a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto sobre la Renta y Ley del IVA. Todo esto en materia de subcontratación que presentará, o en este caso yo creo que ya presentó a la Cámara de Diputados para su análisis y aprobación. Esta iniciativa de reforma para ordenar el outsourcing prohíbe el traspaso de personal de una empresa subcontratante a otra y limita los servicios especializados a fin de evitar la pérdida de derechos laborales y defraudación al fisco por esta vía. El presidente dijo que la subcontratación se ha utilizado como una forma de defraudación fiscal que afecta notablemente los derechos y prestaciones laborales, por lo cual confió que la Cámara de Diputados apruebe a la brevedad los cambios para atajar el abuso de una figura legal que se echó a perder o se deformó, dijo el presidente. Entonces, de ahí deriva este tipo de cambios. Vamos a empezar con la Ley Federal del Trabajo. Las modificaciones que trae la Ley Federal del Trabajo son que pretende eliminar la subcontratación de personal, la cual se define en la propuesta de reforma como aquella donde una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. En consecuencia, se prohíbe la utilización de dicha figura y se derogan los artículos 15A, 15B, 15C y 15D. También en esta propuesta de modificación se señala que no se considerará subcontratación de personal
la prestación de servicios especializados u obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica de la empresa beneficiaria de los mismos. En este tipo de servicios se formalizará con la celebración de un contrato en donde se indique el objeto de los servicios a proporcionar o las obras a ejecutar y el número de trabajadores que participarán. En caso de que la contratista incumpla con sus obligaciones laborales, será responsable solidaria de la beneficiaria. Las personas físicas o morales que proporcionen los servicios especializados u otras especializadas deberán contar con autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y para obtener esta autorización, las prestadoras deberán acreditar su carácter de especializado y estarán al corriente de sus obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social. La autorización se va a renovar cada 3 años y además se prevé que esta Secretaría del Trabajo negará o revocará la autorización cuando las prestadoras de servicios no cumplan con los requisitos señalados. Además, habrá un padrón de prestadores de servicios especializados que será público y estará disponible en Internet. Y la Secretaría del Trabajo cuenta con 4 meses para expedir las disposiciones de carácter general que determinen los procedimientos relativos a esta autorización. Una vez publicadas estas, las prestadoras de servicio cuentan con 6 meses para obtener esta autorización. Ahora, respecto a la definición de intermediario, la ley actualmente lo define como aquel que contrata o interviene en la contratación de personal para que presten servicios a otra. En la propuesta de reforma se plantea suprimir el término contrata y adiciona que los servicios que presta un intermediario puede incluir reclutamiento, selección, entrenamiento, capacitación, entre otros. Asimismo, se precisa que en ningún caso al intermediario se le considerará patrón, ya que ese carácter lo tendrá quien se beneficie de los servicios del trabajador. Se propone también que para que surta efectos una sustitución patronal, deberá transmitirse los bienes objeto de la empresa o establecimiento al patrón sustituto. Se pretende que, en caso de negativa de inspección laboral por parte del patrón, éste sea notificado mediante instructivo para que comparezca ante la autoridad a efecto de exhibir toda la información requerida con el apercibimiento de que de no hacerlo, se asumirá que no cuenta con la misma o que tiene como fin que se termine con la práctica de algunos patrones de negar la entrada al inspector laboral para que realice las revisiones de obligaciones laborales. Se dispone también que se sancionará a quien infrinja la prohibición de utilizar la subcontratación de personal, sea contratista o beneficiario, así como a las personas que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas sin autorización de la Secretaría del Trabajo y los que perciban los beneficios de estos servicios, con una multa que va de 2,000 a 50,000 veces la UMA, lo que actualmente equivaldría de 173,760 a un poquito más de 4,344,000 pesos. Asimismo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social dará vista a las autoridades competentes para que ejerzan sus facultades que correspondan. O sea, en este caso nada más de la Ley Federal del Trabajo. ¿A quién le compete? A la Secretaría del Trabajo, pero digo, también ya tienen coordinación entre ellos y también se pasan la voz de encontré esto, revisa por aquí, revisa por allá entre autoridades, pero ahora ya viene, o en esta reforma ya viene más específico. Ahora, viendo las modificaciones de la Ley del Seguro Social. En la Ley del IMSS o en la Ley del Seguro Social se prevé que la contratación de trabajos especializados o la ejecución de obras especializadas deberá cumplir con los requisitos y las condiciones previstas en la Ley Federal del Trabajo. Van de la mano. Se precisa que la persona física o moral que contrate la prestación de servicios o la ejecución de obras con una empresa que incumpla con sus obligaciones en materia de seguridad social será responsable solidaria en relación con los trabajadores empleados para ejecutar dichas contrataciones. Igual más o menos lo menciona la Ley Federal del Trabajo. Se pretende que los contratantes de estos servicios especializados entreguen trimestralmente la información relativa a los contratos celebrados, pero adiciona como datos que le permitirán a la autoridad validar oportunamente el correcto cumplimiento de las obligaciones patronales las siguientes: de cada contrato, relación de subordinados u otros sujetos de aseguramiento que se pondrán a disposición del beneficiario
de los servicios o trabajos contratados, indicando su nombre, CURP, número de seguro social o salario base de cotización, así como nombre y RFC del beneficiario de los servicios por cada uno de los contratos. Y copia simple de la autorización emitida por la Secretaría del Trabajo para la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas. Es decir, la Secretaría del Trabajo me autoriza y entonces todos trabajamos, ¿no? Trabajamos con Ley Federal del Trabajo, con Ley de Seguro Social y ahorita vemos las demás leyes, pero todas van de la mano. Otra de las modificaciones es que esta exigencia legal deberá cumplirse dentro del plazo de 6 meses contados a partir de la entrada en vigor del decreto de reforma, salvo lo relativo a la autorización de la Secretaría del Trabajo, la cual deberá presentarse una vez que tal Secretaría ponga de los obligados el mecanismo para la obtención de dicho documento. Se plantea que para la verificación del cumplimiento de las cargas en la Ley Federal del Trabajo y Ley del Seguro Social, el IMSS y la Secretaría del Trabajo celebren convenios de colaboración para el intercambio de información, lo que comentaba hace un momento. Se propone sancionar la prestación de la información relativa a los contratos de subcontratación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas fuera del plazo legal, con la imposición de una multa equivalente al importe de 500 a 2,000 veces la UMA. Y también se pretende eliminar la facilidad administrativa de la que gozan las empresas prestadoras de servicios de personal para obtener un registro patronal por clase a nivel nacional, a través del cual registran a los distintos colaboradores que suministran a los beneficiarios en función de la actividad económica que desarrollan estos. Es decir, una prestadora de servicios, como tengo diferentes tipos de trabajadores, cada uno está en su clase correspondiente. Esto viene, pues se pretende que se elimine, ¿no? Por ello se prevé que aquellos patrones que previo a la entrada en vigor de este decreto hubiesen solicitado al IMSS la asignación de uno o más registros patronales por clase para realizar la inscripción de sus trabajadores a nivel nacional, contarán con un lapso de 120 días naturales para dar de baja dichos registros patronales y, de ser procedente, solicitar al mencionado instituto se le otorgue un registro patronal en términos del reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización. Concluido dicho plazo, aquellos registros patronales por clase que no hubiesen dado de baja serán dados de baja por el IMSS. Ahora, dentro de la ley de Infonavit, bueno, aquí se precisa que las personas que están autorizadas para prestar servicios especializados o la ejecución de obras especializadas que no forman parte del objeto social ni actividad económica del beneficiario de dichos servicios están obligados a proporcionar la siguiente información al instituto: datos generales, contratos de servicio, montos de las aportaciones y amortizaciones, información de los trabajadores, determinación del salario base de aportación y copia simple de la autorización emitida por la Secretaría del Trabajo, la misma autorización. El Infonavit cuenta con 4 meses para emitir el procedimiento al que se deben ceñir los patrones para la observancia de este deber. Además, este instituto tiene la obligación de informar semestralmente a la Secretaría del Trabajo el cumplimiento patronal de dicha carga. Entonces, recordemos que también, pues como les decía, el intercambio de información pues va a estar a la orden del día. Dentro de la misma ley de Infonavit, en las modificaciones se establece que la persona física o moral que contrate la prestación de servicios o la ejecución de obras con una empresa que incumpla las obligaciones en materia de seguro social será responsable solidaria en relación con los trabajadores utilizados para ejecutar dichas contrataciones. Y se contempla que para la verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Infonavit y la Ley del Infonavit, este organismo fiscal y la Secretaría del Trabajo deben igual celebrar convenios de colaboración para el intercambio de información. Esto ya viene específico en cada una de las leyes. Pasando a Código Fiscal. Bueno, aquí se adiciona una definición en materia fiscal para la figura de la subcontratación de personal, apegada a la Ley Federal del Trabajo, con la finalidad de inhibir prácticas indebidas que tienen como consecuencia la evasión o elusión fiscal.
En dicha definición se establecen los supuestos en los que no se darán efectos fiscales de deducción o acreditamiento a operaciones que utilicen la subcontratación de personal. Aquí yo creo que es un poquito, pues, llama la atención, ¿no? La parte que me dice, no se dará efecto fiscal de la deducción o acreditamiento, y estamos hablando de renta y de IVA, a operaciones que utilicen la subcontratación de personal. Otra de las modificaciones es que para garantizar que las contribuciones retenidas a los trabajadores se enteren al fisco, se propone incorporar un supuesto de responsabilidad solidaria para el contratante de los servicios, y ya lo venimos viendo en las otras leyes, ¿no? En las otras modificaciones. Se propone también incorporar un supuesto de reincidencia que, por consiguiente, deberá tener el tratamiento de agravante para efectos de la imposición de multas por deducir o acreditar servicios ilegales, acorde con las propuestas de reforma a la ley del impuesto sobre la renta y a la ley del IVA, y ahorita las vamos a ver. También se plantea adicionar un supuesto de infracción y su sanción para el caso de que el contratista no proporcione al contratante la información necesaria para que el gasto sea deducible o el impuesto trasladado acreditable. Y por último, se propone establecer en el artículo 108 del Código Fiscal que la conducta consistente en utilizar esquemas simulados de presentación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas o realizar la subcontratación de personal constituye calificativa en la comisión del delito de defraudación fiscal y sus equiparables. Vale. Nada más comentarles, si se dan cuenta, todo inicia por las personas que se abusaron del outsourcing. Pues si volvemos al tema que hemos criticado constantemente a este nuevo gobierno respecto a querer castigar a los que hacen mal las cosas, este gobierno lo que ha hecho es elimina de tajo todo y pues se pagan justos por pecadores, ¿no? Porque mientras que en el mundo la creación de las outsourcing o el fomento al crecimiento del outsourcing es en el mundo lo que se está usando o recomendando, aquí en México las estamos acabando, ¿no? Y vuelvo a repetir, si hay quien ha hecho mal uso de estas outsourcing, pues que se les castigue, pues, pero que no se acaben de tajo para todos los demás. Si vemos que la reforma a la Ley Federal del Trabajo, la reforma a la Ley de Seguro Social, la reforma a la Ley de Infonavit y la reforma al Código, que es lo que ha visto hasta ahorita Marta, pero también hay reformas al impuesto sobre la renta, hay reformas al IVA, ¿sí? El Código preocupa porque te asemejan a delitos de defraudación fiscal. Y lo del término especializado es algo muy subjetivo, pues, porque ¿qué es especializado? Pues, porque sin duda alguna cabe la posibilidad de que puedas dar un servicio, pero no en las operaciones normales de la empresa, pero tal vez una función de administración, tal vez una función de contador, tal vez una función de ese tipo, pudiera caber como una función especializada. Aquí la cuestión es de que si la autoridad determina que esos servicios no son especializados, entonces voy a estar en un supuesto de defraudación fiscal con un montón de consecuencias para todo el mundo, pues desde multas, no deducibilidad, no acreditamientos, y etcétera, etcétera. Pues entonces realmente debemos de replantear estas condiciones, ¿no? Porque también una de las preguntas muy recurrentes que me han hecho es que si esta reforma incluye a las insourcing, que son las de casa, pues las que están creadas exclusivamente para el grupo. La respuesta es sí, incluye a cualquiera que proporcione a otro trabajadores. Pues. Entonces, séanse outsourcing o séanse insourcing, esta reforma estaría aplicándole a todo el mundo. Por eso es la importancia de estar al pendiente de lo que se autorice al final de cuentas, ¿no? Adelante, Marta. Muy bien.
Continuamos entonces con las modificaciones planteadas para la ley del impuesto sobre la renta y aquí se plantea condicionar la deducción de los pagos por concepto de subcontratación, estableciendo como un requisito de las deducciones cuando se trate de la prestación de servicios especializados o de la ejecución de obras especializadas referida en el artículo 15d, tercer párrafo del Código Fiscal que se adiciona, que el contratante obtenga del contratista y por tanto este estará obligado a entregarle copia de el CFDI por concepto del pago de salario de los trabajadores que hayan proporcionado el servicio o ejecutado la obra. La autorización vigente que emitirá la Secretaría del Trabajo, que ya vimos en las demás reformas. La declaración del entero de retenciones del impuesto, de impuestos efectuados a dichos trabajadores. Y el pago de las cuotas obrero-patronales del IMSS, así como el pago de las aportaciones al Infonavit. Algunas de estas, bueno, a excepción yo creo que de esta autorización, muchas empresas ya las piden, se las piden a sus outsourcing que tienen ahorita, las van documentando. ¿Por qué? Porque la autoridad ya lo está pidiendo, tanto en las revisiones, en las devoluciones de IVA, o sea, ya se está pidiendo, pero que ahora se haga esta modificación y que todo esto sea obligatorio, también hay outsourcing, o sobre todo las insourcing, que a lo mejor no llevan de manera mensual este control. Si se fijan, todo esto nos está dando más carga administrativa, entonces hay que estar muy al pendiente de esto. También se propone precisar en la ley del impuesto sobre la renta que no serán deducibles los pagos correspondientes. Esta propuesta pues constituye una medida que evitará las prácticas de evasión fiscal detectadas por las autoridades. Entonces pues vamos a ver qué sucede. Digo, esperemos que el menos afectado sea tanto el trabajador como el contribuyente que necesita de estos servicios de outsourcing. Y pasando a la ley del IVA, aquí se plantea derogar el supuesto de retención establecido en el artículo 1A, fracción cuarta de la ley del IVA. Se precisa que el impuesto que se traslade al contribuyente por la prestación de servicios referidos en el primero y segundo párrafo del numeral 15D del Código en ningún caso será acreditable. Y se establece como requisito para que el IVA trasladado al contratante por la prestación de los servicios del contratista sea acreditable en los siguientes casos. El contratante deberá obtener del contratista copia simple de la autorización vigente, que era la que nos da la Secretaría del Trabajo, que ya venimos mencionando, y el acuse del recibo de pago correspondiente al periodo en que al contratante efectuó el pago de la contraprestación y del IVA que le fue trasladado. Y el contratista estará obligado a proporcionar al contratante copia de la documentación mencionada, la cual deberá entregarse durante el mes siguiente aquel en el que el contratista haya efectuado el pago de la contraprestación por servicio recibido y el IVA que se le haya trasladado. Es importante mencionar que en la exposición de motivos de la iniciativa se indica que el ámbito fiscal se ha tratado de paliar o compensar el uso de la subcontratación de personal a través de la figura jurídica de la retención del IVA, con lo que se garantiza el pago de ese impuesto por la prestación de servicios de subcontratación de trabajadores. Sin embargo, prevalece el uso de la subcontratación de personal con afectación aparentemente o según la autoridad en ambos sectores, ¿no? Tanto laboral y fiscal, por lo que resulta necesario inhibir su uso. Yo creo que aquí lo correcto sería mejorar el uso y no inhibirlo. Por último, es de destacar que estas modificaciones son algunas de las propuestas en materia de subcontratación, por lo que debemos esperar que transcurra el proceso legislativo para conocer los avances de esta reforma. Bueno, sería todo de mi parte en cuanto a la parte de la presentación. No sé si tengan alguna duda, comentario. He comentado algunas cosas que se dicen, y insisto, se dicen. No sabemos si esto sea real, pero a través de Coparmex y a través de algunos organismos empresariales he escuchado que esta reforma, al final de cuentas, es una reforma que no va a pasar al menos en los términos en que está propuesta, porque más bien lo que se buscó es como dejar un precedente para tratar de como bien lo comentas, Marta, inhibir este tipo de figuras que yo insistiría, no se trata de que estén incorrectas, sino más bien es que debemos de buscar regularlas, pues. Y dentro de esa regulación,
Una de las cosas que más impacto tiene en las outsourcing es el tema de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, la PTU, porque por un lado tengo a los trabajadores en una empresa que está en el punto de equilibrio, que no genera utilidades y obviamente pues no tienen pues derecho a una utilidad considerable, mientras que acá en la empresa, pues acá la empresa es la que genera utilidades y pues no tiene trabajadores, ¿verdad? Porque están subcontratados. Entonces ese tema es bien importante. Dentro de lo justo o lo injusto que es la forma en que actualmente se determina la PTU, podemos decir que puede ser hasta injusto porque no se valora la productividad del trabajador en lo individual, sino simplemente su salario y sus días trabajados, pero no la productividad individual, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los temas por los que nace esta eliminación, voy a decirlo así, para las outsourcing. Y recalcar también que, insistir en que también incluye las insourcing, ¿no? Entonces, es importante que lo tomamos en cuenta. Muy bien, pues no sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran ampliar. Mientras les vamos diciendo que el próximo cafecito, que será por allá, ¿qué día, Marta? El día 7 de diciembre, abordaremos el tema, eso lo veré yo, consideraciones al cierre fiscal 2020, donde veremos los puntos que debemos de cuidar para un cierre fiscal, voy a decir que sea terso y que pueda utilizar todas las ventajas, beneficios y todos los cuidados que debemos de tener para un cierre correcto. Muy bien. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Recuerden que por ahí en el chat les puse las fichas de trámite de los esquemas reportables que ya están disponibles para quien los quiera descargar. Ahí están en el chat. Bueno, parece que no hay preguntas. Si no hay preguntas, Marta, nada más pues agradecerte mucho el tiempo que le dedicaste a esto. Son temas un poquito agrios en el sentido, sobre todo el tema de la tercera resolución miscelánea, que tiene la novedad de todos los esquemas reportables. Tengamos mucho cuidado a todos los que estamos aquí con los esquemas reportables. Recuerden que esos esquemas reportables son tanto para asesores fiscales como para las empresas, para los contribuyentes. Entonces, tengamos mucho cuidado en eso, ¿sí? Muchas gracias, Marta. De nada. Nos vemos, Dios mediante, el próximo 7 de diciembre. Y mientras, que pasen una excelente semana. Sigan cuidándose porque la cosa está dura todavía. Saludos a todos.